Muy buenas, este es el video de exposición del tercer proyecto del curso de Taller de Sistemas Embebidos, que habla sobre un sistema de detección de enfermedades en las plantas. Mi grupo está conformado por Carlos Luis Andrea, Oscar Arias, Luciano Sendra y mi persona, Manuel Hernández. Primeramente, una justificación y la necesidad de un sistema que resuelva este problema. Tenemos que Costa Rica es un país donde la agricultura representa un componente bastante fuerte y bastante importante dentro de la actividad económica nacional, tanto para consumo interno como para exportaciones. Algunos datos que respaldan esto, por ejemplo, es que en el año 2018 el sector agropecuario contribuyó a un 9.4% del Producto Interno Bruto y a un 24.3% de las exportaciones totales. Entonces esto nos muestra la importancia que tiene el sector agrícola en nuestro país. Ahora, con respecto a las enfermedades de las plantas, que al ser Costa Rica un país tropical es bastante propenso que se den, los métodos de control que se tienen actualmente son muy caros y tienden a resultar en pérdidas de las plantas, no solo de la planta enferma, sino de muchas de las que están alrededor, lo cual evidentemente termina repercutiendo en un gasto de dinero, en una pérdida de dinero. Esos controles de plagas se busca que tengan un enfoque preventivo y no correctivo, es decir, que se pueda tratar la planta en los momentos, en las etapas iniciales de la enfermedad y no cuando ya esté muy grave, porque esto puede llevar, como decía, a que se dé pérdidas incluso de las plantas que no están enfermas. Se busca tener un enfoque de control agrícola que sea amigable con el ambiente, utilizando sustancias o componentes químicos o no químicos que no dañen ni el suelo ni las plantas, que también pueda repercutir en un daño de salud a las personas. Entonces se busca que al ser amigable con el ambiente se reduzca el daño en el subsuelo y en la salud de las personas. Y una de las más importantes es que la aplicación de plaguicidas u otro tipo de control de plagas o de enfermedades debe ser más eficiente. Es decir, se debe asegurar que solo ataque a las plantas que realmente están enfermas sin dañar a las vecinas. Y para esto un sistema como el que vamos a desarrollar es bastante pertinente. Otros datos del contexto nacional que nos muestran la pertinencia del problema, por ejemplo en el 2012, la roya, que es una enfermedad del café, afectó al menos el 60% de las zonas dedicadas al cultivo del café en el país, siendo el café uno de los principales productos de importación. Entonces esto obviamente trajo un impacto a la economía nacional. En 2013 también el síndrome de la flecha seca redujo la productividad en el 80% de las fincas y también trajo un desplome en el precio internacional del aceite. Entonces todas estas enfermedades afectan la economía nacional y tener un sistema que permita un diagnóstico más eficiente de estas, pues va a ser beneficioso para el país. Para entender un poco mejor nuestro sistema, vamos a tener este concepto de operaciones. El contexto en el cual se planea desarrollar la aplicación es en lugares de agricultura controlada o de cultivo controlado, como pueden ser los invernaderos. Esto por el hecho de poder tener un control como una especie de inventario de las plantas que se tienen para poder realizar un control más específico. Entonces, se va a tener una cámara la cual va a tomar una fotografía de cada planta. Esta fotografía se envía a través del protocolo CSI a la Raspberry Pi. En la Raspberry Pi va a estar almacenada una inteligencia artificial entrenada por una aplicación de Python a través de las librerías de OpenCV, la cual va a analizar las imágenes buscando patrones y comparándolos con una base de datos de síntomas de diferentes enfermedades de plantas. A través de esta inteligencia artificial entonces se va a determinar si la foto, la planta de la cual se toma una foto tiene una enfermedad o no, y de ser esa enfermedad se va a notificar cuál es la enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo tratarla. Toda esta información va a ser enviada a través de Wi-Fi y el protocolo WebSocket a un usuario al usuario interesado para que pueda acceder a ellos. Para esto el usuario se puede conectar a la IP de la Raspberry y descargar la información pertinente. Como diagrama de flujo de nuestro sistema tenemos entonces que inicialmente se va a hacer una revisión se va a tomar una nueva fotografía cada 24 horas para ir analizando el cambio del estado de salud de las plantas de una manera progresiva. Entonces, si han pasado 24 horas, si no, el sistema regresa a un estado de stand-by de bajo consumo energético. Y si ya pasaron 24 horas, entonces la cámara toma la foto, la envía a través de CSI a la Raspberry Pi, en donde se da el procesamiento de la imagen con OpenCV, la biblioteca de visión por computador. Una vez que se procesa esta imagen, a través del análisis con la inteligencia artificial, se hace la comparación con la base de datos de síntomas con la cual se entrenó esta inteligencia y se va a tomar la decisión si se detectó o no enfermedad. Si no se detectó enfermedad, el sistema regresa nuevamente a un estado de stand-by
Y si sí se detectó la enfermedad, se da el diagnóstico al usuario, que como decía era cuál es la enfermedad, cuáles son sus síntomas y cómo se puede contrarrestar o cómo se puede curar esta enfermedad. Y el usuario va a acceder a estos resultados conectándose a la IP de la Raspberry a través de WebSockets. Ahora, con respecto a las dependencias de nuestro sistema, tenemos la Raspberry Pi 4, tenemos la cámara que va a tomar la foto y a través de OpenCV y su librería de NumPy se va a realizar el procesamiento de la misma. El App Analysis que va a tener un manejo de datos en CSV y JSON. Y como mencionaba, el WebSocket como protocolo de envío de información hacia el usuario. Tenemos luego la inteligencia artificial y el App Analysis que van a depender del sistema operativo, el cual va a ser diseñado a través de la versión Domfeld de Yocto, con una imagen a la medida para Raspberry Pi. Vamos a utilizar TensorFlow en su versión 2.5, que a su vez depende también de Keras. Todo esto para poder realizar correctamente nuestra aplicación. Bueno, hablando un poquito sobre cómo desarrollamos el build. em, bueno, la máquina a utilizar era una Raspberry 4, por eso colocamos la máquina, el dispositivo target como Raspberry 464. Entre las layers utilizadas, em, bueno, eran necesarias diferentes layers como lo son MetaPython, por ejemplo, y MetaTensorFlow Lite para lo que era la ejecución de la aplicación. Y otra muy importante es Meta Raspberry, ya que, bueno, íbamos a utilizar una Raspberry. Eh, bueno, entonces inicialmente sobre las, las layers añadidas podemos decir que, bueno, en la documentación de la Raspberry Pi vienen las dependencias y una instalación rápida, que fue básicamente, bueno, estos pasos fue básicamente los que se llevaron a cabo como se utiliza como cualquier layer, descargar, clonarla, clonar la layer de su, de su fuente y, y añadirla en el archivo BB Layers de build, al igual que añadir las instalaciones necesarias en el local.conf. Y bueno, aquí en las dependencias de Meta Raspberry vemos que, bueno, obviamente depende de tener el Poki, ¿verdad? Porque ese es el flujo de trabajo de Yocto Project. Y bueno, estas layers MetaOE, Multimedia, Meta Networking, MetaPython son necesarias para el correcto funcionamiento de Meta Raspberry. Entonces, esa es la razón por la que estas cuatro layers han sido añadidas. Y, y bueno, también se añadió Meta Raspberry, obviamente. MetaPython se ha añadido porque también, además de de el correcto funcionamiento de Raspberry, bueno, también tiene varias bibliotecas, varios paquetes, librerías más bien, de Python que son necesarias para el funcionamiento de nuestra aplicación, al igual que TensorFlow Lite, que es el que se utiliza, es la versión de TensorFlow para sistemas embebidos. Entonces, por eso vemos por acá en el local que agregamos, bueno, OpenCV por lo necesario que es para la aplicación, y agregamos lo que es Pandas, NumPy, Keras, y vemos al final también TensorFlow Lite. Y bueno, para TensorFlow Lite también es necesario hacer una conversión de TensorFlow a TensorFlow Lite de la aplicación en sí. Entonces, este fue más o menos el proceso que se llevó a cabo para añadir las layers necesarias. Y bueno, también aclarar que lo que es Pandas, NumPy y Keras son todas librerías de Python que vienen dentro de la layer de MetaPython.
Bueno, para continuar un poco con lo que explicó el compañero, aquí en las configuraciones, en el local.conf también vamos a tener un par de appends extra, que es el NTP y el NTP date. Estos sirven para actualizar el tiempo del sistema operativo que vamos a construir. Esto para que pip pueda conectarse con los servidores, ya que si hay como un desfase, puede haber como un bloqueo y los servidores no permiten que uno se conecte. Vemos también que se pusieron TensorFlow Lite y se puso Python 3 y OpenCV. También, ok, vamos a ver. Entonces ya aquí tenemos la configuración hecha. Para hacer el build, lo que tenemos que hacer es abrir aquí la terminal y nos posicionamos. Y damos bitbake. Corre más chato. Ya esta imagen está construida, entonces va a ser bastante rápido. Pero vamos a ver que estamos construyendo para una arquitectura de 64 bits. Que sería un procesador ARM, que es el Cortex, que es el que utiliza la Raspberry Pi. Listo, ahí está, vemos que no hubo ningún problema. Una vez construido el build, vamos a ver que las imágenes y todo lo que tenemos que montar se encuentra aquí en build, temp. Nos vamos a deploy, images, y aquí va a estar Raspberry Pi 4 64 bits. Y tenemos todos los archivos que ocupamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder montar las imágenes en la Raspberry Pi tenemos que grabar la micro SD y hacer dos particiones. Entonces voy a conectarla para que se vea. Aquí aparecieron, tenemos que hacer una de boot y otra de root. Estas dos particiones, en cada una vamos a poner diferentes archivos que están acá. Y también vamos a utilizar este firmware que se descargó de la página oficial de Raspberry Pi. Entonces lo que vamos a hacer es que este firmware que está acá, lo que está aquí adentro, lo vamos a copiar en el boot. Aquí yo ya tengo la copia hecha con todas las instalaciones. En este momento no voy a modificarla porque ya tiene las librerías de Python actualizadas y todos los programas y todo lo que hemos estado trabajando. Y tenemos el root, la otra parte también. Entonces, ok, copiamos el firmware aquí. Una vez que se copia el firmware, vamos a colocarnos un poco y vamos a copiar este archivo que dice bcm2711 rpi4b. Este también lo vamos a copiar ahí en el boot. Una vez que tenemos eso, vamos a grabar la imagen y esta imagen la vamos a poner en el boot como RP Linux. Vamos a ver, aquí tiene que estar, aquí está, kernel RP Linux. Este va a ser nuestro kernel. Finalizado esto, vamos a pasar a posicionarnos en el root y vamos a descomprimir esto, que es el Core Image SAT, Raspberry Pi y el tar. Ese tar adentro trae todo lo que es el root file. Son, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos en Linux, en la computadora, en el sistema operativo de la computadora, en Ubuntu, aquí tenemos el root del sistema. Esto va a ser prácticamente lo mismo, nada más que lo estamos poniendo para la Raspberry Pi, es un poquito más pequeño. Aquí vamos a posicionarnos, descomprimimos eso y finalmente lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir otra vez a Yocto, vamos a encontrarlo, Yocto, acá, build, temp, deploy, que está, images. Y finalmente vamos a meternos aquí en este boot files. Y aquí tenemos que hacer ya la parte como truculenta, que es modificar este config. Este config tiene un par de cosas que tenemos que revisar. Primero tenemos que poner qué kernel va a utilizar, porque esta es la configuración del boot del sistema. Entonces este va a decir qué archivos tiene que buscar, y incluso qué voltajes tiene que utilizar, qué periféricos tiene que activar y todo. Entonces aquí lo que nos interesa aquí son dos cosas. Primero poner el kernel, que déjenme buscarle un toquecito. Bueno, poner el kernel y segundo activar la cámara. Bueno, de hecho aquí encontramos la cámara. Esto que dice aquí star x1 es para activar
la cámara. Esto por default está en 0 y está el sistema de la cámara activado. Entonces lo ponemos como 1 y tenemos que activar la memoria del GPU con un mínimo de 128. Entonces aquí lo ponemos. Y el kernel, déjenme buscarlo. Aquí está, kernel. Esto es lo que tenemos que poner aquí. Aquí ponemos kernel equals a kernel Linux, que fue la imagen que pusimos en el boot. Entonces le damos save a esto y copiamos todo este boot files, lo copiamos el boot. Una vez que ya tenemos todas esas copias hechas, vamos a tener los dos listos. Entonces sacamos la llave y pasamos a la Raspberry Pi y le damos boot, que es la parte siguiente que voy a mostrar. Ok, ahora vamos con la parte de la Raspberry Pi, ya habiendo montado la micro SD acá, la cámara. Inicializamos, o bueno, prendemos la Raspberry Pi y está conectada aquí al televisor por HDMI. Vamos a ver cómo inicializa. Aquí está haciendo el booteo. Listo. Aquí está, este es el SATA. Vamos a ver que aquí tenemos el root que construimos anteriormente. En este caso tenemos que las llaves mayas están, la llave maya está, o sea los puertos USB están activos. Entonces si conectamos una llave maya, por ejemplo, qué raro. Ahora sí, ya entró. Ok, conectamos una llave maya. Vamos a ver que ahí apareció. Aquí está. Por ejemplo, esta llave maya tiene varios códigos de Python. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno básico que es para interconexión entre la Python y otra computadora para hacer un streaming de datos. Son varios códigos que utilizaron como prueba. Vamos a ver, cerrando aquí, cerramos los datos y nos vamos a la parte de la terminal. En la terminal, aquí lo importante fue, hay muchos bloques de código que son muy difíciles de poner directamente en Yocto. Por ejemplo, construir librerías muy grandes como lo que son digamos TensorFlow-Lite, así son complicadas de meter, hay que hacer una imagen completa. Hay una pequeña salto que uno puede hacer a esto. Vamos a ver que aquí se activó las redes inalámbricas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos conectados a la red de mi casa y pues activamos el pip. Tenemos la lista de los diferentes librerías de Python que se ha instalado en este código, en este sistema operativo. Vamos a ver que tenemos TensorFlow-Lite, tenemos Pillow, tenemos Pcam, tenemos Pandas, tenemos OpenCV, tenemos Matplotlib. Hay múltiples librerías y podemos instalar cualquier tipo de librería que ocupemos. Por ejemplo, para especificar esto, tenemos pip3 install y déjenme pensar en una librería. Sería esta, por ejemplo. Vamos a ir a... ok, importante. Esto, recuerda que habíamos puesto dos librerías, o no librerías extra, sino dos partes extra de código en el build, en la configuración, que eran, ya las enseño aquí abajo. En el conf habíamos puesto local.conf y habíamos puesto estas dos, NTP y NTPDate. Estos son para configurar el tiempo del sistema. Si el tiempo del sistema no está acorde con el servidor al que él trata de acceder, va a tener problemas
este exacto problema, que por ejemplo dice que el system time está antes del 2019, entonces hay un bloqueo. Entonces lo que hacemos es que ponemos date, ponemos es mes, es formato Estados Unidos, entonces el mes 06, ponemos día, ponemos hora, y estos ponemos año 21, y ahí ya me lo actualizó. Entonces ahora vamos con la parte de el pip, lo que estaba haciendo ahorita. Un ejemplo, vamos a instalar JSON pip 3. Vamos a ver. Ahí está, collecting data. Ya está. Y ahora sí, le damos pip 3 list y vamos a ver que la librería está añadida. Second, y ahí está, JSON 1.4.2. Ahora, ¿cómo corremos programas? Esa es una parte importante. Entonces, digamos, creo que en este momento tenemos, creo que hay un programa en este momento instalado que es nos vamos a ls, vamos a ver que está cliente.py. Entonces, para correr un programa lo que hacemos es que le damos Python 3 y escribimos el nombre del programa, client.py. El problema creo que tiene un pequeño error, no corre bien. Sí. Tengo que activar el servidor, pero aquí vemos que el programa efectivamente de cliente corrió. El problema que dio es que no encontró el servidor al cual tenía que conectarse simplemente. Para hablar de los problemas encontrados y las soluciones implementadas, decidimos separar estos problemas en dos categorías. Primero vamos a hablar de los problemas con la implementación en Python. Con la implementación en Python tuvimos principalmente 4 problemas, aquí los vamos a mencionar. El primero es que Keras y TensorFlow no se pueden ejecutar directamente en una arquitectura ARM, por lo tanto no se pueden ejecutar directamente en la Raspberry Pi, porque están hechos para x86. La solución que encontramos a este problema fue del todo no usar ni Keras ni TensorFlow y utilizar la librería TensorFlow Lite, que sí está pensada para ejecutarse en la Raspberry Pi. Bueno, entre otras plataformas, pero soporta la Raspberry Pi, que es lo importante. El segundo problema, que todos los demás problemas que vamos a ver surgen a raíz de tener que usar TensorFlow Lite en lugar de TensorFlow y Keras, es que los modelos .h5 de Keras no funcionan en TensorFlow Lite. O sea, TensorFlow no lee este tipo de archivos o de modelos guardados en este formato para las redes neuronales. Lo que tuvimos que hacer es, bueno, vimos que existía una función para convertir digamos, los archivos que son .h5 a la extensión .tflite, que es la que TensorFlow Lite sí puede ejecutar, o sí puede leer más bien. Pero también tuvimos el problema, o por lo menos de que el desarrollo de la aplicación se estaba haciendo inicialmente en Windows. Entonces, también nos dimos cuenta que esta función de convertir solo se puede usar en Linux, por lo menos nativamente. Y lo que tuvimos que hacer, bueno, lo que hicimos para solucionarlo rápido fue utilizar Google Colab. Y entonces la sección esta de código que hace la conversión del archivo .h5 al archivo .tflite la hicimos en Colab. De nuevo, vamos a ver más adelante que no pudimos generar el archivo .h5 completo, pero cuando los hicimos por separado sí lo probamos y sí se estaba haciendo la conversión al .tflite. Si seguimos, dice, las funciones de importar y predecir en TFLite son diferentes a las de TensorFlow o a las de Keras. Eso significa que, digamos, uno al modelo de TensorFlow Lite no le puede decir nada más .save o .predict o .compile o .train o todos los métodos en realidad que uno ya sabe usar para TensorFlow y Keras son diferentes para TensorFlow Lite. Entonces tuvimos que buscar en la documentación y hacer los cambios pertinentes al código para que la aplicación igual pudiese correr en TensorFlow Lite. Finalmente, por lo menos en esta parte, el problema que sí no se pudo resolver es el siguiente. Es el hecho de que los modelos de clasificación para plantas utilizan redes neuronales de aprendizaje profundo
que toman, bueno, primero que todo, mucho tiempo en entrenar, pero lo que es realmente importante es que no se pueden guardar simplemente con el método .safe. ¿Y por qué no se pueden guardar simplemente con el método .safe? Es porque son redes neuronales mixtas, digamos, o modelos de redes neuronales mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque utilizan redes profundas preentrenadas, como por ejemplo la ResNet 50, en conjunto con capas custom que se agregan al final de la red ya preentrenada, la red profunda, para dar como el ajuste final, ¿verdad?, el tamaño de las clasificaciones que uno va a hacer finales, y demás capas de dropout y otras cosas que uno le quiera añadir. Aquí lo crucial es que no se pueden guardar, esta red neuronal mixta no se puede guardar en un solo archivo .h5, ¿verdad? Porque ya teníamos el código para hacer la conversión del archivo .h5 al archivo TensorFlow Lite, pero entonces no se puede como guardar esta mix de redes neuronales juntas en un solo archivo .h5, entonces no pudimos utilizar ese código de conversión directamente. Lo que sí pudimos hacer es guardar tanto la capa custom que hicimos, las capas custom que hicimos y las entregamos por aparte a la red profunda preentrenada. Y entonces, bueno, sí se pueden guardar por aparte, ambos en un .h5, y se podían convertir cada uno por separado con el notebook que teníamos en Colab para hacer las conversiones de .h5 a .tf-lite, pero aún así el problema siguió en que, o más bien mutó, digamos, a que TensorFlow Lite después, aunque sí puede leer los modelos .tf-lite, no podía unirlos o no podía mezclarlos de la misma forma que sí se podía hacer con los modelos .h5 que teníamos para Keras y TensorFlow. Entonces ahí fue donde el proyecto pegó con cerca. No, la aplicación no se pudo migrar completamente, al menos no las redes neuronales, ¿verdad?, que son como la parte central de la aplicación, a TensorFlow Lite. Para hablar finalmente de los problemas con la implementación en la Raspberry Pi, tenemos tres. El primero sucedió varias veces, y es que en varias instancias VirtualBox o también Yocto falló, y cuando estábamos haciendo un bitbake, se corrompían los archivos del build. Esto, bueno, y después, a diferencia de cuando uno para un build o un bitbake, digamos, y después lo continúa, que uno lo puede continuar, este error que corrompía los archivos nos forzó a eliminar la carpeta temporal y comenzar el bitbake de nuevo desde cero, que bueno, pues es bastante tiempo. Después tuvimos un inconveniente con el lector SD de la computadora que se dañó y no detectaba la tarjeta. Eventualmente se vio que la tarjeta, digamos, sí estaba funcionando, que era el lector, entonces se solucionó sencillamente buscando un adaptador de SD a USB para poder continuar, ¿verdad?, ahí con el proyecto, utilizando la tarjeta SD para la Raspberry Pi. Y finalmente tenemos que, bueno, una vez ya con el sistema operativo en la Raspberry Pi, nos dimos cuenta que el tiempo del sistema no estaba actualizado y entonces pip no estaba funcionando correctamente. Para poder lograr que pip funcionara correctamente, hubo que actualizar el tiempo del sistema para que coincidiera con el tiempo de verdad, y así fue como pudimos evitar ese error y pudimos usar pip correctamente. Gracias. Por último, algunas conclusiones que podemos obtener de nuestro proyecto. Primero, el diagnóstico automático de enfermedades en las plantas utilizando una inteligencia artificial es una técnica que permitiría tener un control más especializado que nos lleve a tener un tratamiento que ataque solo a la planta enferma sin dañar a las demás. Esto en un ambiente controlado como lo puede ser un invernadero. Se pudo generar un modelo predictivo utilizando OpenCV, TensorFlow y Keras para poder tener un diagnóstico de las enfermedades a partir de imágenes tomadas de las hojas. Sin embargo, este modelo no se pudo utilizar a través de la librería TensorFlow Lite como se explicó anteriormente. Se pudieron implementar las capas y las layers de MetaRaspberry Pi, MetaPython y MetaTensorFlow Lite junto con las otras layers que son dependencias necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Esto con respecto al flujo de trabajo de Yocto Project, donde se pudieron cargar y sintetizar todas las layers necesarias para poder instalar las diferentes dependencias de la aplicación para que pudiera correr en la Raspberry Pi en la imagen a la medida. Se generó una imagen de un sistema operativo de Linux personalizado para Raspberry Pi 4 capaz de correr las aplicaciones en Python con OpenCV, Keras, Pandas, NumPy, entre otras librerías,
Se pudieron instalar estas librerías en la Raspberry Pi en el sistema operativo a través del comando pip install, como se mostró anteriormente, y se pudieron cargar todas las dependencias de los Keras, Pandas, NumPy y las de OpenCV para poder correr la aplicación en la imagen de Yocto de la Raspberry Pi. Sin embargo, no se logró la implementación de la aplicación específica porque no se encontró un método para realizar la conversión del archivo H5 que generaba la aplicación de Python a un modelo de TensorFlow Lite para que fuese ejecutable en la Raspberry Pi 4, ya que el modelo H5 que es con TensorFlow está diseñado para x86, mientras que la Raspberry Pi al tener un procesador ARM necesitaba que fuese en TensorFlow Lite. Por lo tanto no se pudo implementar la aplicación al final. Sin embargo, el desarrollo de la imagen del sistema operativo a la medida se pudo realizar de forma correcta, sintetizando y haciendo todas las recetas necesarias para poder instalar las diferentes capas donde se pudiesen instalar las dependencias en el sistema operativo de la Raspberry Pi. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.